Hola, un gusto saludarles nuevamente. Dentro de la unidad 1 vamos a abarcar algunos temas, ¿no? Que quiero hacer referencias en esta grabación sobre los temas que vamos a tratar específicamente dentro de esta unidad. Es muy importante conocerla para fortalecer lo que es la planificación curricular. En el anterior video nosotros hablamos un poquito de lo que es la introducción a la planificación curricular, pero hoy quiero decirles que la planificación curricular es la clave para asegurar la calidad de las acciones que llevas a cabo dentro del aula y para desarrollar las competencias deseadas. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de que estas acciones que se llevan a cabo, que ejecutamos dentro del aula, sean desarrolladas a cabalidad, como les decía anteriormente, con la flexibilidad que necesitamos adaptándonos al entorno, ¿no? También nosotros tenemos dentro de la planificación un proceso de organización de nuestras prácticas educativas, en el cual se articulan las competencias, los contenidos, la metodología, las estrategias educativas, los textos, materiales y la evaluación. Esto sirve para conseguir el logro de la planificación en su proceso, ¿no? Recordemos también, o si es de su conocimiento, que los requisitos para una adaptación curricular es manejar el currículo priorizado que lo estamos ejecutando hoy en día. El Ministerio de Educación, después del periodo de pandemia, pues dejó claro que se debe aplicar el currículo priorizado por competencias, que es lo que se está manejando hoy en día. Entonces, el currículo priorizado por competencias no es más que desarrollar la planificación en base a este currículo, que lo vamos a ver más adelante. Este currículo por competencias trabaja mucho con lo que es el método EDCA, que lo vamos a ver, y también ahora estamos trabajando lo que es la metodología didáctica del DUA. Entonces, al currículo le vamos a adaptar el EDCA más lo que es el DUA según la necesidad que tengamos de ejecutarlo dentro del aula, ¿no? Dentro de la planificación tenemos que tener claro que todo tiene un tiempo o tiene un proceso. Para poder desarrollar una planificación tiene que haber el inicio, el desarrollo y el cierre de esta actividad. Entonces tenemos que ver qué vamos a iniciar dando, cómo lo vamos a desarrollar, para qué lo vamos a desarrollar. Después viene el desarrollo, qué actividades son, cuál es la metodología, cuáles son las destrezas que queremos desarrollar. Y al final, pues ya viene el cierre. El cierre tiene que ver con lo que es la evaluación, que vamos a ejecutarla, sea en el momento o sea cuando terminemos de adquirir todo el contenido, que puede ser en una clase o en 2 clases, según sea la necesidad o abarque el tema que se desea impartir en ese momento. Nosotros, en lo que es el Ministerio de Educación, tenemos claro en el 2016, en el acuerdo del Mineduc, hace referencia que el educador o la educadora cumplen un papel fundamental, pues son responsables de planificar, diseñar situaciones de aprendizaje que propicien el desarrollo de las competencias, como también del acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso de escolaridad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros como docentes tenemos que estar comprometidos en todo lo que es este desarrollo de aprendizajes, donde la planificación y el diseño curricular se basen en las competencias que deseamos llegar a alcanzar con el estudiante que está formando parte de nuestra clase. Dentro de esto, de este proceso, también hay cómo nosotros poder realizar una buena planificación. ¿Cómo lo podemos ejecutar? Primeramente con el diagnóstico. Nosotros como docentes sabemos que hay un diagnóstico inicial al inicio del año lectivo, donde ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son las necesidades o las características que tiene el estudiante o los estudiantes que están ese año lectivo en nuestras aulas, ¿no? También está el identificar. ¿Qué debemos identificar? Pues debemos identificar las competencias, debemos identificar los logros, debemos identificar también las experiencias y las actividades más adecuadas que nosotros podemos ir desarrollando en la jornada de trabajo. También debemos aprender a programar. Es muy importante el saber programar
qué hacer, para qué hacer y cuáles son los recursos que vamos a utilizar dentro de este proceso. En la parte más emocionante, el ejecutar. ¿Cómo nosotros podemos ejecutar cuando ya vamos desarrollando las actividades planificadas en el aula? Para al final hacer el último proceso de planificación, que es el de evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Cuáles son las respuestas de los estudiantes? ¿O en qué podemos mejorar? ¿O qué es lo que nos falta fortalecer dentro de este contenido que nosotros deseamos impartir? Entonces, estos 5 componentes de planificación, como es el diagnosticar, identificar, programar, ejecutar acciones y evaluar, son fundamentales para poder desarrollar una planificación exitosa, ¿no? Ahora, dentro de la planificación también hay puntos de partida que nosotros tenemos que tener en conocimiento. Primero, ¿cuál sería uno de estos puntos muy importantes? Es la calidad educativa. ¿Qué es lo que nosotros deseamos que nuestro estudiante adquiera como conocimiento? ¿Sí? Entonces, la calidad educativa se embarca en el entorno educativo. ¿Cómo está el entorno para poder desarrollar eso? ¿Contamos o no contamos con los recursos necesarios para realizarlo? También tenemos el aporte a lo largo el aporte o los logros de la visión que necesitamos alcanzar durante todo el proceso de escolaridad de un estudiante, que es el logro o la meta alcanzada en el inicial, en la básica media, en la básica superior, en la básica elemental, en todas las etapas, ¿no? Tenemos que ir viendo cuáles son. También otro punto importante es la motivación y participación activa de los estudiantes. Una planificación tiene que ser muy motivadora y muy participativa por los estudiantes, porque ellos van a ser el punto de referencia, los que van a recibir, van a adquirir conocimiento que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de desarrollarlo. Entonces, a mejores actividades integradoras, participativas, pues mayores serán los resultados, porque los estudiantes se van a sentir motivados en formar o participar dentro de estas actividades. También debemos mejorar la comunicación, trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. El mejorar la comunicación no quiere decir que usted hable bien, sino que tiene que relacionarse con los estudiantes. Mejorar o mantener una comunicación, una fluidez, una confianza en el diálogo. El trabajo en equipo, que todos trabajen por igual y que todos sean integrados en los equipos de trabajo. Y el aprendizaje colaborativo es que todos adquieran un conocimiento en base a lo que yo estoy impartiendo. Otro punto importante de la planificación es la gestión de los recursos y el tiempo que yo voy a utilizar para ejecutar mi planificación. En la planificación microcurricular de aulas, en unidades educativas se trabajan 40 minutos, en otras se trabajarán 45 minutos. Entonces, nosotros debemos gestionar el recurso y el tiempo dentro de este lapso de la planificación que nos vayan a dar, porque la planificación microcurricular es por materias. Entonces significa que yo voy a tener 45 minutos con la materia de lengua y literatura, entonces tendré que planificar para esos 45 minutos en base a lo que necesitamos que el estudiante adquiera. Otro punto importante de lo que podemos desarrollar una buena planificación es la implementación de la metodología y estrategias de aprendizaje del estudiante. Esas metodologías y estrategias, el docente tiene que conocerlas y manejarlas. Estábamos manejando lo que era el EDCA, ahora estamos manejando también lo que es el DUA, todo integradoramente, ¿no? Se va integrando, se va fortaleciendo, y de esta manera pues tanto la metodología como las estrategias van a ir desarrollando los aprendizajes necesarios dentro del aula, ¿no? Y el último punto que nosotros necesitamos analizar para desarrollar una buena planificación son que las actividades que uno realiza o que uno planifica como docentes sean o tengan coherencia con los logros deseados dentro de la planificación. Entonces, todas las actividades tienen que tener una coherencia con los logros que deseamos nosotros que el estudiante alcance. No voy a crear una actividad cuando no está referente a un tema o esté acorde a un tema de la actividad, ¿no?
Entonces, todos estos puntos de planificación que les estoy dando a conocer, como es la calidad educativa, la misión, la visión, la motivación de los estudiantes y participación, la comunicación en el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, los recursos del tiempo, los recursos de los materiales, también la evaluación de los aprendizajes, la implementación de metodologías y estrategias. Todo esto es un medio o los recursos que necesitamos para que nuestra planificación pueda basarse en las competencias y aprendizajes esperados por nuestros estudiantes, ¿no? Como ustedes me irán escuchando, pues existe una variedad de información a la cual nosotros podemos adquirirla para poderla plasmarla dentro de nuestras actividades. En la plataforma de la PAO tienen ustedes los currículos priorizados del inicial, básica elemental, básica media, básica superior, bachillerato y multigrados. Multigrados es para los docentes que trabajan un docente con 3 o 4 aulas, 4 grados, ¿no? Entonces, estos les invito a que ustedes los puedan descargar, los puedan leer, los puedan analizar para poder continuar con la siguiente fase, que es la estructura de la planificación. Entonces, usted lo puede descargar, lo puede analizar. De esta manera pueda ver que el currículo priorizado por competencias se lo va a ejecutar en una planificación. Es de vital importancia que lo lea, que lo analice para la siguiente clase, ¿no? Ahora, dentro de las características de la planificación tenemos 6. La primera y muy importante es que una planificación tiene que ser flexible, ¿sí? Muchos dirán, ¿por qué tiene que ser flexible si tenemos trabajando con un currículum, pero tenemos que... No, la planificación tiene que ser flexible y tiene que ser moldeable, porque la puedo moldear en cualquier etapa o cualquier proceso. Entonces, flexible tiene que ser porque se debe adaptar a los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante. No solo adaptar, respetarla y obtener resultados positivos. Entonces, si hablamos de una flexibilidad, hablamos de un estilo y ritmo de aprendizaje, donde los estudiantes se sientan identificados del trabajo que se está desarrollando dentro de la unidad educativa. Entonces, dentro de estilos y ritmos tenemos que ustedes considerar que existen estilos de aprendizaje auditivo, visual y kinestésico. Y dentro de los ritmos de aprendizaje, lento, moderado y rápido. Eso lo pueden ustedes buscar e investigar para que lo puedan tener más de cerca cuando el momento que vayamos a planificar. La planificación también, otra característica es que tiene que ser coherente. ¿De qué hablamos con la coherencia? Que tiene que ser estrategias didácticas que se basen en una guía curricular. Entonces, las actividades pedagógicas que yo voy a desarrollar tienen que estar en estrategias didácticas basadas en una guía curricular, en este caso que son las competencias. De ahí partimos con el desarrollo y el proceso, ¿no? Tiene que tener coherencia la destreza que voy a planificar con la metodología y con la actividad y los recursos que quiero plasmarlos, ¿sí? También otra característica de la planificación es que tiene que ser abierta. Tiene que ser abierta a los cambios y también tiene que tener o permitirme organizar y anticipar procesos de enseñanza. ¿Por qué tiene que darme la oportunidad de organizar y anticipar procesos de enseñanza? Porque nosotros en el campo pedagógico podemos ir aumentando, podemos ir creando de base a lo que nosotros vayamos haciendo dentro del aula. Si usted está dando su clase y un estudiante dice, yo opino esto y eso, y usted le considera que es importante la actividad que dice, no, le dicen, podemos hacer esta otra actividad que usted la considera y la puede cambiar o la puede modificar. Por eso es abierta, ¿sí? Por eso es abierta, para que usted le permita organizar y anticiparse los procesos, como también poder tomar procesos de experiencias vividas de sus estudiantes dentro del aula. Otra característica de la buena planificación es que tiene que ser continua y progresiva. Tiene que ser continua, como también tiene que ser progresiva. ¿Por qué? Porque eso nos asegura a nosotros la continuidad en el proceso, abarcando los indicadores correspondientes al grado y asegurando llevar el control de la continuidad. Entonces, si yo sé que vamos a ir continuando y asegurando un proceso, también me va a asegurar la continuidad
de los contenidos que vamos a ir aprendiendo. Entonces, todo esto lleva a un control para poder ir avanzando poco a poco, o hasta dónde debo quedarme o a dónde debo avanzar progresivamente, o sea, avanzando. Otra característica es el equilibrio, manejar el equilibrio y la variedad en la implementación de actividades dentro del aula. Si yo tengo 45 minutos, no puedo poner actividades donde se pasen más de los 45 minutos, sino tengo que poner actividades que formen parte de los 45 minutos. 5 minutos para hacer una lluvia de ideas, 5 minutos más para desarrollar las hojas de trabajo y 5 minutos más para hacer el cierre, o hacer la explicación o el refuerzo o la evaluación que usted vaya a hacer. Entonces, el equilibrio está en lo que usted debe desarrollar dentro de las horas o la jornada clase que tenga planificado su planificación, ¿sí? Y por último tenemos otra característica, que es la característica contextualizada. Ya me trabé al pronunciarla, pero es la contextualizada. ¿De qué se trata esta característica? Pues se basa sencillamente en el espacio, ¿sí? En la disponibilidad de los recursos didácticos y en la implementación de la práctica. ¿Qué espacio cuento? ¿Cuáles son los recursos didácticos que puedo implementar en este espacio? ¿Y qué implementación puedo hacer yo dentro de la ejecución de esta actividad en este espacio? Entonces, imagínense que tiene que ser tan contextualizada que aquí tenemos que considerar las ubicaciones de la unidad educativa donde usted vaya a prestar sus servicios. Puede que sea una unidad educativa muy básica, muy sencilla, donde no existan los recursos, o puede ser media o también puede ser alta. Entonces ahí usted tiene que analizar para que pueda desarrollar el espacio con los recursos didácticos y la implementación, porque no es lo mismo decir trabajar en una escuela donde disponga usted de una gran cancha, de un gran ambiente, y puede ejecutar mayores actividades implementando mejores recursos porque los padres le colaboran y implementando mejores prácticas. Entonces todo esto también tiene que verlo. Para planificar hay que analizar, visualizar y obtener información de todo el entorno, porque con eso usted se va a basar para poder desarrollar su planificación. Entonces, las características de la planificación tienen que ser coherentes, flexibles, abiertas, continuas y progresivas, equilibrada, contextualizada. Basándonos en estos 6 parámetros, nosotros podemos, como profesionales en el campo de la docencia, decir o manifestar que podemos desarrollar una planificación en base a las necesidades que tienen nuestros niños. A esto no quiero decir que ustedes van a implementar solamente una planificación en base a los niños que presentan una necesidad educativa, sino la planificación es a manera general de todo el grupo. ¿Qué es lo que necesita mi niño aprender en el segundo año de educación básica? ¿O qué es lo que necesito yo aprender? Recuerde que una planificación también se plantean ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es una planificación? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué voy a planificar? ¿Cuándo? ¿O con qué voy a planificar? Entonces, todas estas preguntas se las vamos a ir resolviendo cuando ya ejecutemos en la próxima sesión. Ejecutemos cómo lo vamos a ir a plasmar o cómo lo vamos a orientar esta situación. Usted como docente siéntase orgulloso que de usted depende el desempeño y el aprendizaje de cada estudiante, como también depende de que su planificación sea correcta y coherente al momento de ejecutarla. Hoy en día estamos hablando que no todos los profesionales en la actualidad son docentes por vocación, sino son docentes por obligación. Entonces espero que eso no sea su realidad, sino que usted sea un docente por vocación, donde le ponga amor al campo de la docencia y que sea en beneficio sobre todo de los niños que tienen necesidades educativas, que son niños que se sienten y ya han venido excluidos desde mucho tiempo atrás, y tratamos de hoy en esta sociedad tratar de incluirlos hacia una inserción en el campo educativo. Espero que les haya gustado mi explicación sobre las temáticas que necesitamos abarcar en esta primera unidad. Un gusto saludarles.